Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. De Angélica Olivares en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Es un placer estar en esta mañana. Gracias a Dios por un nuevo día, un día diferente, un día lleno de bendiciones. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Pues eso es lo que levanta pues una generación que aunque pasemos por situaciones difíciles, aunque el mundo alrededor de nosotros esté colapsando, en nosotros, dentro de nosotros, en nuestro corazón, hay esperanza, hay esperanza. Y bueno, pues gracias a todos nuestros amigos, a todos quienes se están conectando en esta mañana. Gracias, gracias por estar aquí. Primeramente, damos gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque tu vida tiene un propósito y porque hoy vamos a aprender juntos y a través de la Biblia nos enseña tantas y tantas cosas, principios y valores para nuestra vida que necesitamos y que, como yo, quizá muchos no aprendimos, no nos los enseñaron desde muy pequeños y apenas estamos conociendo, bueno, pues siéntete bienvenido, juntos aprendemos. Y hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema, deja tu carga y pregunta por tus hermanos. Esto lo vamos a encontrar y igual en el libro de Samuel que vimos la semana pasada. Esto es como la segunda parte, pero para ello quiero retomar un poquito de lo que vimos la semana anterior. Y el tema de la semana anterior fue conforme a tu promesa. ¿A quién? A la promesa de Dios, ¿verdad? Hablamos de que si Dios ha dado una promesa para nuestra vida, Él es fiel para cumplirla. Y Él la va a cumplir, porque así es Dios. Dios es bueno en su bondad, nos ha dado una promesa. Y tan ello es el amor que tiene por nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que en Él recibamos ese amor y nos acerquemos a nuestro Padre Celestial. Y esa, como muchas, muchísimas promesas que Dios tiene para nuestra vida de manera particular. Y bueno, hablábamos acerca de que David se estaba enfrentando, y bueno, no solo David, sino el pueblo de Israel se estaba enfrentando ante un enemigo y que frente a este ejército de Israel apareció ahí un hombre, un gigante. Nos decía la escritura que, imagínate, medía 3 metros de altura, o sea, tenía una armadura de bronce, esa armadura pesaba casi 57 kilos. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar este hombre? Sí que estaba protegido con placas de bronce, su jabalina era enorme, su lanza, y su punta de hierro pesaba como 7 kilos. O sea, era todo un hombre que, pues sí, la verdad, como podemos decir el día de hoy, nos apantallaba, ¿no? Ver a alguien así. Pero así es como vemos nuestros problemas, los vemos tan grandes, los vemos tan enormes y frente a ellos nos sentimos nosotros pequeñitos, tal cual se sentía el pueblo de Israel cuando este hombre salía y los provocaba. Y bueno, pues decíamos que lo que buscaban los filisteos era que el pueblo de Israel se volviera esclavo, como aquel problema que nosotros podamos enfrentar el día de hoy y que lo único que está buscando es que seamos esclavos de ese problema, de esa preocupación, de esa angustia, de esa enfermedad, de esas finanzas, de esa falta de trabajo. Quiere que nos sujetemos y que seamos esclavos. Y, y así como también este hombre, Goliat, ¿verdad? Que decíamos que los desafiaba, era desafiante, como ese problema que podamos tener, como describíamos, aquella situación en la cual estamos enfrentando y que es un desafío, que nos amenaza, que no podemos, que vivimos épocas en las que no hay trabajo, en las que las finanzas no alcanzan. Esos desafíos son los que vivimos el día de hoy, pero la escritura nos enseña que podemos salir adelante. Ese Goliat que los provocaba mañana y tarde,
Y yo me preguntaba, ¿por qué mañana y tarde? Pues es que desde que nos levantamos, ¿no? Estamos con ese problema, con esa preocupación, con esa angustia, con ese dolor. Y en la tarde, porque antes de dormir seguimos pensando en esos problemas, ¿no? Antes de ir a dormir, ¿qué vamos a hacer? Ya se va a terminar el día y resulta que no ha quedado resuelto esta situación. Así, de esa misma manera, este Goliat molestaba al pueblo de Israel. Y bueno, nos dice también la escritura que durante 40 días, día y tarde, todos los días, así, durante ese periodo, salía este gigante y enfrentaba, desafiaba al pueblo de Israel. Como nos puede suceder a nosotros, ¿verdad? Hoy en día. Y quizá hoy, tal cual una persona de 3 metros, pues no conocemos, pero sí conocemos nuestros problemas que parecen así. Medir no 3, sino hasta 10 metros, ¿verdad? Los vemos tan enormes esos problemas y lo único que busca es desafiarnos. Bueno, eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Y bueno, hoy vamos a ver qué hizo David, qué fue lo que hizo David. Y vamos a ver que primero, por las condiciones de David frente a este ejército de los filisteos, pues vemos que él era un jovencito y que no tenía experiencia, ¿no? De hecho, lo describe como, era un muchacho, el otro, el Goliat que los desafiaba, pues era un guerrero, dice que era un guerrero desde su juventud, entonces, pues David se estaba enfrentando ante eso, ante esa falta de experiencia, como puede suceder en nuestra vida, ¿no? También se enfrentó, su condición es de que no pertenecía al ejército. De hecho, él a lo que se dedicaba en ese momento era apacentar ovejas. Y, y también nosotros posiblemente no formemos parte de un círculo a lo mejor muy exclusivo, pero eso tampoco cuenta. Otra de las condiciones de David es que él solamente iba a preguntar cómo se encontraban sus hermanos. 3 de sus hermanos estaban dentro del ejército y su padre había enviado a David a preguntar. Como buen padre, ¿verdad? Ve y pregunta a ver cómo están tus hermanos. ¿Cómo están tus hermanos? Y es parte del tema que hemos titulado, ¿verdad? Deja tu carga y pregunta por tus hermanos. Y bueno, David iba a ir a dejarles alimento y a preguntar cómo estaban. Solamente eso iba. Y bueno, pienso que si yo fuera David y viera toda esa situación en la que dos ejércitos estaban frente a frente y estaban a punto de combatir y unos amenazaban a otros, pues yo creo, no sé, yo hubiera dicho, pues ese es su problema, ¿no? Ese es su problema. O sea, pues veo que no la tienen fácil, pero pues allá ellos, ¿no? Muchas veces tú y yo actuamos así ante alguna situación que vemos cerca alrededor nuestro, en nuestra propia casa, ¿no? O en el trabajo, con los vecinos, con algún amigo, con alguien que a lo mejor nos mandan, oye, fíjate que fulanito tiene un grave problema, acaba de fallecer su hermano, su papá, a lo mejor se acaba de quedar sin trabajo, a lo mejor fíjate que no se quedó en la universidad y uno dice, bueno, pues ahora sí que pobre, ¿no? A veces decimos así, pues allá y él resuelva sus problemas. Y eso es de lo que se trata el día de hoy, de que necesitamos dejar nuestras cargas y preguntar por el hermano, por el que tenemos cerca. Llámese papá, mamá, hermano, sobrino, tío, vecino, amigo, compañero de trabajo, ese hermano que está al lado de nosotros y que quizá en este momento él está padeciendo y tal vez nosotros no tanto como el que tenemos tan cerca de nosotros, pero eso no nos aleja de que su problema también se convierta en nuestro problema, porque quizá ahora es el asunto de él, pero el día de mañana pueda ser nuestro asunto, ¿no? Y cuando nos sucede a nosotros, ¿qué pasa? Pues sí queremos que alguien nos ayude, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un principio de vida, porque nos aleja y nos aparta del egoísmo, nos lava, nos limpiamos del egoísmo, que nos aparta de solamente pensar en nosotros y atrevernos a pensar y dejar nuestra carga, dejar nuestros problemas, dejar lo que a nosotros nos está abatiendo
y nos fijemos en el de que tenemos cerca. Bueno, vamos a ver 5 puntos que pude ver aquí en esta enseñanza qué es lo que hace David. Y bueno, entonces vemos que a diferencia del ejército, él sabía quién era. Él tenía una identidad. Él sabía quién era su Dios. Él sabía que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Eso él lo sabía. Y creo que lo tenía más claro que el propio ejército. Él dice, los escuadrones del Dios viviente. O sea, así los definía David. Así él veía el corazón o en su corazón veía así al ejército del pueblo de Israel. Los veía como unos escuadrones del Dios viviente. Y a veces nosotros cuando estamos en un problema, el que puede ver desde afuera, ve diferente las cosas, ¿verdad? Dice, pero si tú has resuelto en otras situaciones este problema, hasta más grandes, y entonces decimos, ay, sí, ¿verdad? No, pero es que este sí, de verdad es un problemón, pero el que está afuera puede ver de manera diferente las cosas. Y el que está afuera es el que nos va a ayudar a ver a nosotros realmente cuál es nuestra condición, qué es lo que somos, porque ante un problema, eso es lo primero que se nos olvida. ¿Quiénes somos? Se nos olvida que en otras ocasiones Dios nos ha ayudado, nos ha librado de peligros, nos ha librado de situaciones muy complejas y que hemos salido adelante. Pero eso es lo primero que se nos olvida. Entonces aquí vemos que David tenía, a diferencia de todo el ejército, del propio rey de Israel, él sí tenía muy presente quién era y que el ejército eran los escuadrones de Dios. Segundo punto es que David tenía eso precisamente, que el pueblo de Dios le pertenecía a Dios, que Dios estaba con ellos, que Dios no los iba a abandonar, ¿verdad? Y en ese ínter que David estaba tan convencido de que Dios estaba con ellos, el Dios viviente, el Dios todopoderoso, estaba con ellos, no faltó el comentario del hermano de David, un hermano mayor, que él viene y lo menosprecia y lo descalifica. Le dice que es un mentiroso, que solamente vino a chismear, que él que se vaya a cuidar sus ovejas, o sea, lo menosprecia. ¿Has conocido algún Eliab cerca de ti? O quizá a veces nosotros también hemos sido un Eliab para alguien que necesita ayuda y que descalificamos las actitudes, las habilidades de una persona. Tengamos cuidado de escuchar a ese Eliab cuando estamos en una situación difícil o que nosotros seamos ese Eliab que descalificamos y desaprobamos a una persona porque posiblemente esa persona con una mejor actitud que nosotros, ¿verdad? Porque él pertenecía a ese ejército y él no la tenía clara, no tenía claro que él era el pueblo, él era el ejército de Dios, ¿verdad? Que pertenecía a los escuadrones, como dice la palabra, a ese gran ejército de Dios. Y el hermano él no lo había visto, no lo había visto, pero eso sí, veía que David quería menospreciarlo y descalificarlo. Y verdad que eso es lo que nos encontramos hoy en día. Ese movimiento, ese espíritu del día que descalifica, que desaprueba, cuando a veces alguien encuentra una solución, cuando alguien de manera contundente afirma y dice, pero si Dios está con nosotros. Y entonces viene esa descalificación. Bueno, tengamos cuidado y veamos esto que nos ayuda hoy en nuestra vida ante alguna situación que estemos pasando. Y esto no significa que pueda ser una gran batalla. Las batallas de cada uno de nosotros a Dios le importan. No importa tan pequeñita o tan grande que sea o tan complicada que sea. Ese Goliat nos preocupa, ¿verdad? Que nos provoca
en nuestra vida, en nuestra integridad, en nuestro valor, ¿no? Cuando con alguien discutimos, ¿no? Nos dicen, ay, tú no sabes, ay, tú de qué hablas, tú ni conoces, ¿no? Pues ese Goliat, bueno, tranquilos, simplemente tranquilos, sepamos quiénes somos nosotros y que aún puedan hablar de nosotros, pero nosotros en nuestro corazón saber quiénes somos y Dios va a estar con nosotros defendiéndonos, ayudándonos. El tercer punto es que David había guardado o David había cuidado a las ovejas de leones y de osos. Él reconocía que haciendo esa labor, a lo mejor para algunos era, uy, o sea, es una tarea muy sencilla, te dejamos lo más sencillo para que tú lo hagas. Bueno, él decía, esta labor que yo hago de cuidar y de guardar las ovejas de su papá, dice, también me enfrenté a leones y me enfrenté a osos y Dios me libró de esos osos y de esos leones. Y si en esas circunstancias Dios me libró, pues también lo va a hacer en este momento. O sea, reconocía que no era con sus fuerzas, reconocía la presencia de Dios en su vida, reconocía que aun cuando él enfrentaba esas situaciones difíciles y que a lo mejor los demás no sabían, pero David sí sabía que Dios lo había librado. Sabía en qué momentos difíciles para cuidar de esa tarea o de ese trabajo que tenía que hacer y que para otros era muy sencillo el cuidar ovejas, también se había enfrentado a situaciones difíciles y que Dios lo había librado. Para David, la presencia de Dios en su vida estaba viva, estaba fresca. No se había olvidado ni un solo momento de que Dios estaba con él. Entonces, él reconocía que si David se había enfrentado a leones y osos, y que esa fuerza que había salido de David para poder defender a esas ovejas, no eran de él, sino que Dios le había ayudado. Que Dios le había dado las destrezas para poder enfrentar esos animales tan feroces que querían devorarse a las ovejas. Sabía que Dios le había dado la habilidad para poder hacerlo. Por lo tanto, sabía que si Dios había estado en esos momentos, también iba a estar enfrentando a ese Goliat, que para Dios no era imposible. Si en una batalla él había podido ser librado, también lo iba a librar ahora con enfrentarse a ese Goliat. Y eso también nos habla de la fidelidad de Dios, que si en momentos atrás en nuestra vida y al día de hoy podemos saber que hemos atravesado, que hemos pasado esos problemas, Dios nos va a volver a ayudar. Lo importante es reconocer que no fue con nuestras fuerzas y nuestras habilidades, sino que fue Dios quien nos ayudó en todo momento. Uh-huh. Bueno, vamos al cuarto punto. Dice que él tomó su vara, tomó una onda, porque eso era con lo que él llevaba, porque a eso se dedicaba, ¿no? Y dice que puso en su bolsa cinco piedras. 5 piedras las tomó y luego fue y se acercó al filisteo. ¿Qué fue lo que hizo que se acercara a él? Pues lo que hizo que se acercara a ese filisteo es que no tuvo miedo, tuvo una seguridad, pero esa seguridad se la daba a Dios. Él puso a un lado, quitó a un lado el temor, porque sabía que Dios le iba a ayudar. Yo creo que en el corazón de David quería que Dios nuevamente fuera glorificado y que Dios se glorificara en esa gran batalla, que todos se dieran cuenta que Dios era un Dios que defendía a su pueblo, que Dios no los iba a dejar solos. Yo creo que en el corazón de David decía, yo sé que ese gigante, pues sí, está muy gigante, mide muchos metros, está una armadura que pesa 57 kilos, sí,
lo estoy viendo con mis ojos. Sin embargo, yo sé que si no le voy a tener miedo, lo voy a enfrentar. Y David dice que le va a cortar en el punto 5, en el versículo 46 de ese capítulo 17, dice, hoy mismo, dice, Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Notemos algo aquí importante. Lo primero que dice hoy mismo, ¿quién? No dijo yo, dijo Dios me ayudará. No dijo yo lo voy a hacer. O sea, primeramente antepuso a Dios y dijo Dios me ayudará a vencerte. Dios me va a ayudar para matarte y dice y cortarte la cabeza. Dice, y todos los que están aquí se darán cuenta que es Dios quien da la victoria en las batallas. ¿Quién es el Dios de tu vida, de mi vida? ¿Quién es ese Dios que nos ayuda en toda circunstancia, por muy difícil, por muy Goliat que sea, por muy grande que sea? Dios es el que nos da la victoria. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, es decir, para que Dios sea conocido, que aunque nosotros no tengamos, como veíamos, la experiencia, nuestra condición no califique para poder enfrentar esas situaciones, pues sí, eso dice el mundo, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es cómo tú te describes ante una situación muy adversa, muy difícil? ¿Cómo te describes? Eso es muy importante, porque es la identidad que tenemos dentro de nuestro corazón. No, no conforme a las circunstancias que nos rodean, sino lo que hay dentro de nuestro corazón, porque como David, pues verdaderamente estaban ante esa batalla. Era cierto, y salía este gigante Goliat y los amenazaba durante 40 días, desde la mañana hasta la noche, sí, y les repetía y les repetía y les repetía. Sin embargo, eso desanimó mucho al ejército, a un gran ejército los desanimó. Pero vino un jovencito que solamente venía y como te decía, yo creo que si yo hubiera sido David, de hecho, pues esto no es mi problema. Además, yo soy cuidador de ovejas, pero esto sí que está difícil. No, él reconocía en su vida quién era el pueblo de Dios. Él lo tenía muy presente. Y eso es lo que tenemos hoy nosotros que tener en cuenta. Muy recientemente yo atravesé hace un par de días una situación difícil y, y preciso se me presentó una persona que me pidió ayuda. Y entonces yo dije, pues sin saber exactamente cuál era la ayuda que necesitaba, eh, sentí en mi corazón que tenía que escuchar a esa persona. Entonces tuve que dejar a un lado la situación que yo estaba viviendo y, es decir, dejar mi carga, ¿verdad? Dejar mi carga y preguntar cómo se encontraba esa persona. Y la verdad es que fue una gran bendición porque seguramente a ti te ha pasado que cuando tú te enteras de los problemas de otra persona que necesita ayuda, te das cuenta que los tuyos no son tan complicados, que hay personas que verdaderamente la están pasando y la están pasando muy, muy difícil. Así es de que hoy yo te animo que dejemos nuestra carga, que dejemos nuestros problemas. Así lo hizo David. Dice que él llegó al campamento y lo primero que hizo es dejar su carga. Dejó su carga y fue y preguntó por sus hermanos. Y al enterarse, al preguntar por sus hermanos, fue entonces que se enteró de esta situación compleja y él pudo librar esta batalla. Cuando nosotros nos acercamos hacia el prójimo, hacia quien está en una necesidad y podemos ayudarlo, entonces también nosotros somos muy bendecidos. ¿Por qué somos bendecidos? Porque somos libres del egoísmo. Somos libres de pensar solamente en mis problemas, en mi situación, cómo lo voy a resolver. Y así como nosotros, es una cadenita.
Cuando nosotros nos acercamos y podemos ayudar a otra persona, y a veces solamente en escuchar, a veces no se necesita más, sino dedicar un tiempo a alguien para escucharlo. En el momento que dejamos nuestro egoísmo, entonces viene el otro eslabón a nuestra vida y alguien se acerca a nosotros desinteresadamente, sin emitir juicio y sin decir, pues es que, a ver, ¿qué habrás hecho por esa situación? Ya estás en tantos problemas. No, no es así. Dios nos enseña que no somos quien para juzgar en qué problema esté una persona, sino para ser ayuda. Y en el momento en que nosotros somos ayuda, a veces en apoyar y orar también por esa persona, también viene de hacia nosotros esa ayuda y se resuelve. Entonces, porque somos un cuerpo y lo que le duele a uno, le duele también a todo el cuerpo. Si nosotros nos duele una mano, pues todo nuestro cuerpo, ¿a poco no? Nos se aflige, ¿no? Queremos descansar, pero la mano no solita descansa ahí en el sofá y la dejamos ahí la mano, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo tiene que descansar. Pues así también cuando nosotros ayudamos a una persona y dejamos primero nuestra carga, es decir, no estamos pensando nada más en nosotros, sino que dejamos nuestra carga, dejamos nuestra situación, nuestro problema y nos enfocamos en el que tenemos a un lado. Cuando nos enfocamos en ese que tenemos a un lado, le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Y nos olvidamos de nuestra carga y cuando menos nos damos cuenta, recibimos también la ayuda. Como decía, recibimos ese eslabón, viene el siguiente eslabón a nuestra vida y así nos vamos ayudando unos a otros. El egoísmo tiene que salir de nuestra vida en la medida en que dejemos de pensar solo en nosotros mismos, en la medida en que busquemos, ¿verdad? Siempre hay alguien a quien podamos ayudar. Recuerdo también en otra ocasión que yo estaba enfrentando un duelo y mi duelo era así como que no, yo solamente tengo este dolor y no puedo y esto es más grande. Y sabiamente, sabiamente una persona me dijo, yo creo que lo que debes de hacer es dedicarte a ayudar a alguien. ¿Por qué no vas y vas a un hospital, visitas a los enfermos, haces alguna labor social para ya no estar pensando tanto en ese dolor que tienes? Lo que pasa es que no lo quieres soltar, no quieres soltarlo, quieres nada más traerlo ahí cargando y no quieres soltarlo. Cuando tú lo sueltes y vayas y hagas algo por los demás, te vas a dar cuenta y vas a ser libre. Y verdaderamente así fue. Y hoy en estos días me acordé de aquella enseñanza que recibí y muy puntual, porque la semana pasada hablamos también de este capítulo en Primera de Samuel, eh, en el libro de Primero Samuel, capítulo 17. Así es de que, bueno, pues creo que tenemos que aprender mucho, ¿verdad? Sí. Gracias. Estamos llegando al final de este tiempo, no sin antes agradecerte por estar con nosotros. Gracias por tu corazón dispuesto para que aprendamos juntos, de saber que nos podemos ayudar, unos de una manera, otros de otra, pero estamos juntos, estamos unidos. La unidad es muy importante. Muchas gracias. Recibe un abrazo de nuestra parte y recuerda que tenemos una próxima cita aquí en Sembrando Palabras de Vida. Hasta pronto.